Buenos días, con sabor a Evangelio. Espíritu Santo, tú que me iluminas todo, tú que me aclaras todos mis caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hace. Tú que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte. Quiero confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y con mis seres queridos en la gloria eterna. Gracias, Espíritu Santo. De la profecía de Isaías. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me aplastaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Este texto de la profecía de Isaías de alguna manera retrata la vida, la historia de nuestro amado Jesús. Nosotros nos movemos, en una tríada. ¿Cuál? Nuestros pecados, las persecuciones del mundo, los consuelos de Dios. Pero más allá de nuestros pecados y de las persecuciones del mundo, grande, fuerte y poderosa es la consolación que nos viene de Dios. Luego, en el Salmo respondemos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Esto ratifica lo que el Señor nos enseña y nos dice a través de la profecía de Isaías. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Pese a las redes de muerte que nos envuelven permanentemente, el Señor es quien nos auxilia. Y luego de la carta de Santiago, ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo.
¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. El Evangelio o digamos el mensaje del apóstol Pablo, podemos decirlo así, es que somos salvos por la gracia. Pero algunos malinterpretaron esto y creyeron que la fe era suficiente. Y ante esas malas interpretaciones, sale Santiago al paso a decir: la fe sin obras es muerta. Así que hay algo muy particular que quisiera compartir. Muchos padres de familia se quejan que sus hijos no van a la iglesia. Y tal vez no van a la iglesia por el testimonio de ellos mismos. El testimonio de muchos padres de familia en casa se convierte en una máquina de hacer ateos. Porque los hijos los ven muy piadosos en la iglesia, pero muy distintos en casa. Y esa dualidad, por un lado creen y por el otro lado viven, no convence a nadie, y menos a los hijos. Por eso hay que ser cuidadoso que la fe de los padres coincida con sus obras, con su manera de actuar en casa, en el trabajo, en los distintos escenarios de la vida. Bueno, y vamos al Evangelio. Marcos 8:27 nos vamos a encontrar con el secreto mesiánico, así se llama, y está en el vértice del Evangelio. Recordemos que Marcos tiene 16 capítulos y en toda la mitad, 8:27 al 35, aparece este secreto mesiánico. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Por supuesto, me detengo en el texto sagrado para, en este paréntesis, decir: ¿y la gente cómo va a saber realmente quién es Jesús si no han vivido las 24 horas con Él? Solo los discípulos que dejaron la barca, las redes, el mar a sus padres y se fueron con Jesús pueden saber quién es Jesús. Por eso hay muchas lecturas, interpretaciones sobre Jesús de Nazaret. Pero solo es posible saber quién es Jesús si decidimos irnos a vivir con Él. Si decidimos convertirnos en sus discípulos gracias al llamado que Él nos ha hecho. Por eso Jesús es una vida. Y por eso Pablo decía: para mí la vida es Cristo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Jesucristo no es una devoción, es una vida. Continúa el texto. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Ahora Pedro es uno de los nuestros, porque todos hoy, los que somos cristianos, decimos lo mismo. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús, como dice Dreberman, no quiere que sepan
que Él es el Mesías. Niega su mesianismo. No lo niega. En eso no estoy de acuerdo con Dreverman, me perdona mi queridísimo Eugenio Dreverman, a quien respeto, admiro y quiero tanto, y sigo muchos de sus escritos. Lo que Jesús no quiere es que ese Mesías en labios de Pedro sea mal interpretado, porque el mesianismo de Jesús no es el mesianismo que piensan los judíos. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos. Esto se parece a la primera lectura de la profecía de Isaías. Sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Y Jesús se volvió de cara a los discípulos e increpó a Pedro. Muy curioso que Pedro regaña a Jesús aparte, pero Jesús regaña a Pedro delante de todos. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, tú estás creyendo que mi mesianismo es como lo piensan los judíos, un mesianismo guerrerista, imperialista, triunfador, retaliador. Tú piensas eso, Pedro. Y al pensar de esa manera, piensas como los hombres y dejas de pensar como Dios. Apártate de mi vista, Satanás. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y aquí viene pues esta parte tan interesante. El que quiera venirse conmigo, es decir, el que quiera ser parte de mi grupo, el que quiera formar parte del grupo de los discípulos, no de los simpatizantes, no de los que van y vienen, no de los curiosos. Digamos que Jesús tiene curiosos, tiene simpatizantes, tiene interesados, tiene discípulos. Aquí no está hablando ni de los curiosos, ni de los simpatizantes, ni de los interesados. Está hablando de los discípulos, el que quiera venirse conmigo. Y aquí vienen pues las condiciones si queremos vivir con Jesús, hacer parte del grupo de los discípulos de Jesús. Que cargue con su cruz. Es decir, que se arriesgue, que se atreva. Y arriesgarse y atreverse es dar la vida, porque el que da la vida la salva y el que la conserva, reserva, la pierde. Y que se niegue a sí mismo. Bueno, negarse a sí mismo no es dejar de quererse. Hay que ser muy cuidadoso con esto, porque la misma palabra enseña amar al prójimo como a sí mismo. Entonces no es que perdamos el amor propio. Negarse a sí mismo tiene otras connotaciones y vamos pues a desarrollar estas connotaciones que significan la negación a uno mismo. Negarse a sí mismo significa, 1, renunciar a las máscaras. Jesús, al referirse a los escribas y fariseos, particularmente a los fariseos, los llama
sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque es una fachada, un sepulcro blanqueado, es decir, un mausoleo, tiene una fachada hermosa en mármol de Carrara. Pero por dentro de ese sepulcro hay unos huesos en proceso de descomposición. Y a veces nosotros solemos usar muchas máscaras. Una máscara en el templo, máscara piadosa. Otra máscara en el juego, tal vez vivos, aprovechados. Otra máscara en los negocios, tal vez ventajosos. Otra máscara con los amigos, tal vez muy queridos. Otra máscara en casa, tal vez muy serios, muy amargados, muy irritables. Renunciar a sí mismo significa quitarnos las máscaras. Hay un salmo precioso en la Escritura que nos enseña, Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi boca y tú ya sabes lo que voy a decir. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Si bajo al abismo, allí te encuentro, y si subo a la más alta cordillera, allí estás tú. Señor, tú me sondeas y me conoces. Desnudarnos delante de Dios, quitarnos las máscaras que tal vez nos defienden en ciertos escenarios de la vida. Y al quitarnos esas defensas, renunciamos a nosotros mismos, nos desnudamos delante de Dios y quedamos a merced de la misericordia, del amor infinito e incondicional de nuestro Dios. Segundo, ¿qué significa renunciar a sí mismo? Significa renunciar a las formas y aprender a valorar el fondo. Tal vez somos muy amigos de las formas, de las etiquetas, del glamour, de la observancia estricta de algunas normas exteriores que no conducen a nada. Y por eso debemos estar bien puestos y nos importa más la ropa que los libros, el vestuario que el conocimiento. Y nos importa más la figura estética que la ética. Y si queremos renunciar a nosotros mismos, nos tenemos que liberar de las formas. ¿Qué tal? Los fariseos fueron reprochados por Jesús porque limpiaban la copa por fuera, mas no por dentro. Y Jesús alcanza a llamarlos hipócritas. A veces solemos decir, muertos pero peinados, que se caiga todo menos la fachada. Tal vez decimos eso con cierta sorna, pero en realidad no puede ser así. No nos puede importar más la apariencia que la esencia. Renunciar a sí mismo es renunciar a las apariencias para quedar al descubierto y ser auténticos sin tener que soñar el infierno, es decir, sin tener que aparentar o fingir para ser aceptados y morirnos de miedo por no serlo.
Así dice Miguel Ruiz en uno de sus escritos. No son los ritos, es lo que sentimos y celebramos a través de los ritos. No son los vestuarios, no son las cosas, es lo que significa cada cosa. Antoine Superi en El Principito lo dice: no es la rosa, es el tiempo que le he dedicado a la rosa. Es lo que la rosa aprendió a significar para El Principito. Tercero, renunciar a sí mismos es renunciar a las mentiras. Los jóvenes senior, lo lamento, pero tengo que decir esto, porque los jóvenes senior, los millennial, tienen infortunadamente un paquete de mentiras que cuando ellos se enferman se dan cuenta del paquete de mentiras. Muchos jóvenes senior entre los 30 y tal vez 40 años, siendo generoso con ellos en los años, escuchen, se han propuesto a ser exitosos, prósperos, perfectos, controladores y ser queridos por todos. Y este paquete es un paquete de mentiras. Cuando un joven senior en su carrera ascendente de éxito, de prosperidad, de control, de perfección, comienza a fallar, se da cuenta que llevaba en su interior un paquete de mentiras y le toca renunciar a sí mismo. Es decir, cuando es despedido de una gran compañía, cuando comienza a sufrir un síndrome de fatiga crónica, cuando aparece el estrés, la depresión, el desorden de ansiedad, las rupturas afectivas, amorosas. Todo eso es muy favorable, porque entonces es capaz de deshacerse de su paquete de mentiras. Y al deshacerse de su paquete de mentiras, entonces entra en ese proceso de renunciar a sí mismo. Y entonces está más cerca de poder seguir al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la vida no es éxito, no es prosperidad, no es control, no es perfección, no es afecto completo. La verdad es otra. Y cuando uno se choca con la vida, entonces le toca renunciar a sí mismo y aprender a deshacerse de ese paquete de mentiras. Es doloroso, muy doloroso, pero a la vez es muy liberador y muy sanador. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta que no tiene el control de todo, que no todo puede ser perfecto, que la vida no es prosperidad, cuando uno se da cuenta que no es el éxito, que hay que ir tras la felicidad como camino hacia la paz verdadera, bueno, entonces renuncia a sí mismo y se encuentra con la verdad, con el camino, con la vida, es decir, con Jesús. Cuarto, renunciar a sí mismo es renunciar a la mente. Me encontré un texto
muy interesante, Eclesiástico 1:18, y dice: mientras más se sabe, más se sufre. Es verdad, es verdad. No podemos desdeñar el conocimiento, claro que no. Pero ojalá me haga comprender cuando digo deshacerse de la mente, que está haciendo ruido todo el día, que a veces a través del ego distorsiona la realidad, que sabotea la alegría del instante vital, que nos pone a descalificar, juzgar, medir, calcular, condenar, acusar. Renunciar a sí mismo es apagar la mente, o por lo menos bajarle el volumen y elevar el volumen del corazón. A la mente le hacemos así y al corazón le hacemos así. Entonces apagamos la mente, encendemos el corazón. Y no significa que nos volvamos irracionales, sino que aprendamos a vivir no del ego, sino del amor. Dice Pascal: hay razones del corazón que la razón no entiende. Y ahora que estaba diciendo que Eugenio Dreverman, que no estaba de acuerdo con algo de Eugenio Dreverman, y eso me lo ayudó a aclarar el padre David Kafkin en uno de sus audios. Hay una cosa que sí me gusta mucho de Eugenio Dreverman, que él dice: aprender a pensar los sentimientos y a sentir los pensamientos. En todo caso, no permitas que la mente sabotee la alegría de tu instante vital. No permitas que la mente te haga un hombre calculador, enjuiciador, descalificador y condenador. Renunciar a esas cosas es renunciar a sí mismo para estar más cerca del amor, para estar más cerca de Jesús. Quinto, sanarse de la ceguera. La ceguera. Un ciego no puede guiar a otro ciego, lo escuchábamos esta semana. Jesús de muchas maneras se refiere a los fariseos y también los llama ciegos, ciegos. Y renunciar a sí mismo es sanarse de la ceguera, aprender a ver y a ver con los ojos del corazón. Eso es renunciar a sí mismo. Fíjate que Jesús sana al ciego que estaba a la vera del camino, y una vez lo sana, el ciego iba por el camino tras Jesús. Y para poder seguir a Jesús es necesario ser sanado de la ceguera. Y ser ciego es estar colmado de sí mismo, lleno de sí mismo, saturado de sí mismo. Renunciar a sí mismo es recuperar la visión, la verdadera visión. Sexto, renunciar a sí mismo es entrar en obediencia. ¿Por qué? Porque cuando uno está muy saturado de sí mismo, termina haciendo lo que le da la gana. Todos los que estamos muy saturados de nosotros mismos, hacemos lo que nos da la gana. Y renunciar a nosotros mismos es aprender a obedecer. Y 7, termino esta media horita con sabor a evangelio. Renunciar a sí mismo es renunciar al poder. Y renunciar al poder. Fíjate que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, después de la multiplicación de los panes, quisieron hacer rey a Jesús, y Jesús se escabulló. Porque si alguien ha renunciado a sí mismo, es Jesús el Señor. No te satures con el poder, no te embriagues con el poder.
renuncia a ti mismo. Y cuando sientas que tienes mucho poder, tienes dos tareas: o renunciar a ese poder, o ponerlo al servicio del amor y de los demás. Vaciarte. Que Dios te bendiga. Esto es Con Sabor a Evangelio. Linda semana para ti, también para los tuyos. Buen desempeño en tu trabajo. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, nos volvemos a conectar a través de lo que más nos gusta, la palabra del Señor y su anuncio que conserva vigencia en todas las épocas y en todas las etapas de la historia. Aprovecho este medio para darle un saludito muy especial, no a los que me siguen, yo aclaro todo el tiempo esto, porque además lo debo tener muy claro para mí, sino a los que caminan conmigo en este proyecto Jesús de Nazaret en la Iglesia Católica. Y les mando un saludito a todos los que se conectan con estas predicaciones, con los espacios de oración, con todo lo que el Espíritu nos va suscitando en nuestro corazón evangelizador. Hemos estado trabajando los frutos del Espíritu Santo y hoy, en el ejercicio de prepararnos para la fiesta de Pentecostés, corresponde el fruto de la paciencia. Pero antes quisiera hacer alusión a esta solemnidad de la ascensión del Señor, para decir fundamentalmente dos cosas. Eres tú el que decides ascender a Jesús. Puede que esto suene como muy loco o muy disruptivo, pero es así. Porque yo no quiero que te quedes simplemente con lo que dice el Evangelio, que es por supuesto sagrado y santo, pero que es un lenguaje que hay que descifrar, desentrañar. Y no estoy diciendo que el texto sagrado esté mintiendo, no, pero hay que desentrañar su verdad existencial, que toque con tu vida y con mi vida, porque ¿qué nos ganamos con simple y llanamente profesar que sí ascendió al cielo? ¿Y qué? ¿Y qué con la vida tuya y mía? ¿Y qué con Jesús en ti? ¿Y qué con Jesús en mí? ¿Y esto cómo me vincula a la propuesta del Evangelio? Entonces quiero, antes de hablar de la paciencia, decir dos cosas de la ascensión. Una, ya te la acabé de decir, eres tú el que lo asciendes. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces, para ti y para mí, Jesús no es más que un empleado del servicio doméstico. Sí, porque lo ponemos a hacer muchas cosas, porque lo ponemos de niñera, porque lo ponemos de nana, porque lo ponemos de cuidandero. Y Jesús no es ni tu nana ni mi nana, ni tu niñera ni mi niñera, ni tu cuidandero ni mi cuidandero.
porque lo ponemos a que sea nuestro abogado. Nos metemos en 85,000 líos y después recurrimos a Él para que nos saque de todos esos líos, porque lo ponemos de contador, porque lo volvemos banco y queremos que nos dé lo que nosotros con nuestras fuerzas y nuestra honradez y nuestro juicio no hemos logrado adquirir o conseguir. Asciéndelo. Que no sea ni tu cuidandero, ni tu nana, ni tu niñera, ni tu abogaducho de pacotilla, ni tu contador tramposo. Dale la gerencia. Dale a Jesús la gerencia de tu vida, para que no sea Jesús el que te tenga que hacer caso a ti y a mí. Démosle la gerencia de nuestra vida a Jesús, de tal manera que seamos nosotros los que tengamos que obedecerle a Él. Y eso se llama ascensión del Señor. Asciéndelo. Yo también quiero ascenderlo. Ascendámoslo. Metámonos en este cuento de darle a Jesús la gerencia de nuestra vida y de decirle, te entrego el orden, el control y el gobierno de mi vida. Ahora no soy yo el que te va a poner a limpiar los pisos y a que me cuides los niños y a que me consigas el recurso. Ahora no eres tú el que vas a hacer eso, Señor. Ahora soy yo el que te voy a obedecer a ti. Las cosas van a funcionar de esta manera para hacer verdadera comprensión de lo que significa el misterio de tu ascensión al cielo y de tu ascensión en mi vida. Y lo segundo que quería decir es que esta solemnidad o fiesta de la ascensión nos tiene también que ayudar a ascender. Y particularmente esta situación crítica que la humanidad vive, que tú y yo vivimos, nos tiene que hacer crecer. Porque ante la crisis el ser humano o muestra lo mejor o muestra lo peor. O saca el oro que lleva por dentro o pela el cobre que lleva por dentro. Y yo creo que esta es época para ascender. Ascendamos. Porque en esta crisis o mostramos lo agalludos que somos o lo generosos que somos. O lo tacaños que somos o lo solidarios que somos. O lo miedosos que somos o lo esperanzados que somos. Ascendamos. Esta pandemia nos tiene que ascender en lo enteramente humano. Bueno, eso quería decir. Ahora entro en el fruto de la paciencia. Dice Kant, filósofo Immanuel Kant, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Es una profecía, es una palabra contundente. La paciencia es la fortaleza del débil y la debilidad del fuerte. Y ojalá que si tú te sientes frágil, te fortalezcas con la paciencia. Quiero arrancar por ahí. ¿Te sientes demasiado vulnerable? Fortalécete en la paciencia. Y dile al Espíritu Santo que produzca en ti paciencia. Él lo hace y deja que lo haga. Recuerda que los frutos son del Espíritu Santo que está trabajando en ti y que tú lo estás dejando trabajar. Perdóname que sea tan reiterativo en esto. Primer punto de reflexión. Nadie nace paciente. Nadie nace paciente. Pensemos en los niños.
¿Quién más impaciente que el niño, que todo lo quiere para allá y que logra impacientar a sus papás a razón de su impaciencia? El mejor fuego no es el que se enciende rápidamente. Y por eso aprovecho para decirte, pide el Espíritu Santo para tus hijos y enséñale a tus hijos que es necesario dejar trabajar ese Espíritu de Dios en ellos y que produzca en ellos la paciencia. En un viaje, ¿cuántas veces un niño pregunta, ya vamos a llegar? ¿Cuánto falta? Ya vamos a llegar, ¿cuánto falta? Es que el niño por naturaleza es impaciente, pero el Espíritu Santo quiere obrar en cada ser humano y que cada ser humano lo deje obrar produciendo el fruto de la paciencia. La paciencia, la ciencia de la paz. Segundo, solo a través de la dificultad aprendemos a ser pacientes. Por eso no hay que tenerle miedo a la dificultad. Ella prepara el terreno interior para que el Espíritu produzca en nosotros paciencia. La dificultad, esa que nos cuesta tanto enfrentar, a esa que nos le escondemos, esa que evadimos, esa que nos llena de temores, esa dificultad, es en ella donde aprendemos a ser pacientes. Por eso, la persona que no ha sido entrenada en la dificultad es demasiado impaciente. Esos seres humanos que en la vida no les ha tocado más que pasar bueno, disfrutar, gozársela. Esos seres humanos que no sé si pueda decir que la vida los haya premiado o la vida los haya castigado, porque finalmente no sé si es premio o castigo. Pero un ser humano que no haya sido entrenado en la dificultad es demasiado impaciente. Distinto, un ser humano que desde pequeño haya sido entrenado en la adversidad es un ser humano paciente. Porque la adversidad es el terreno adecuado para que el Espíritu Santo produzca en nosotros la paciencia. ¡Wow! Por eso no reniegues de la adversidad, de la dificultad. Ella tiene su secreto, su grandeza, su riqueza y su belleza. 3. La paciencia es un árbol de raíz amarga que produce fruto dulce. No recuerdo de quién es esta frase, no es mía, es de algún autor, en este momento me perdonan, no lo recuerdo. Pero la paciencia es un árbol de raíz amarga que produce un fruto dulce, que me parece mucho esto a la palabra del Señor que dice, al ir iban llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo las gavillas. Las gavillas son esas canastas llenas con la cosecha. Pensemos en los campesinos. ¿Quién más paciente que el campesino? Que sabe que debe sembrar una pequeña semilla, hundirla en la tierra, esperar que la semilla batalle lo que tiene que batallar con los bichos, con el clima, esperando que la semilla enfrente el embate del tiempo, reviente, crezca, y el campesino pacientemente vive ese proceso con lo que siembra hasta que recoge la cosecha. Al ir iban llorando, llevando la semilla,
Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Árbol de raíz amarga con frutos dulces. Esa es la paciencia. Cuarto punto de reflexión. La paciencia en un momento de enojo evita 100 días de dolor. Tampoco recuerdo de quién es la frase. No es mía. La paciencia en un momento de enojo evita 100 días de dolor. En nuestras relaciones humanas, sí que es importante dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros paciencia. En nuestras relaciones humanas. Porque en nuestras relaciones humanas tenemos que ser muy pacientes. Porque para relacionarnos bien tenemos que llenarnos de paciencia con el otro. Tú lo sabes. Para relacionarte bien con tus padres tienes que ser muy paciente con ellos, con tus hijos, muy pacientes con tus hijos, con tu pareja, muy paciente con tu pareja, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo. Pero la paciencia, en un momento de enojo, evita 100 días de dolor. Eso lo produce el Espíritu Santo. Quinto, la clave de la paciencia es hacer algo mientras se espera. ¿Y eso qué significa? Que la paciencia como fruto del Espíritu Santo es una paciencia activa, no es una paciencia pasiva. Una cosa es ser pacífico, otra cosa es ser paciente y otra cosa es ser pasivo. Cuidado. Una cosa es ser pacífico, otra cosa es ser paciente, otra cosa es ser pasivo. Por eso la paciencia como fruto del Espíritu Santo nos invita a que actuemos mientras esperamos. La paciencia es el resultado de la dulce conjugación entre el deseo que va alando y la espera que nos sostiene. Por eso, ser paciente no es ser pasivo. Hay que ir arañando los sueños para conquistarlos. Si los sueños no se van arañando, no se van conquistando. Sexto, la paciencia es la capacidad de reconocer que todo tiene un tiempo, que nada pasa ni antes ni después, ni antes ni después. Eso es genial. Si recuerdas esas leyes de la espiritualidad oriental, estás donde tienes que estar. Está pasando lo que tiene que pasar. Está empezando lo que tiene que empezar. Está terminando lo que tiene que terminar. No empuje el muro. Uno quisiera a veces empujar el muro, la viga. No haga fuerza. No empuje el muro. De pronto los que están en otros lugares del mundo, muro, la pared. No lo empuje. No haga fuerza innecesariamente. La paciencia te invita a respetar el sano, justo y sabio fluir de la vida. Genial. Y termino, 7. Esta es la mejor. La paciencia es una calma resistente que descansa en la certeza
de que a Dios nada se le ha salido de las manos. ¡Wow! La paciencia es una calma resistente, calma resistente que descansa en la certeza de que a Dios nada se le ha salido de control. ¿Por qué? Ya lo has escuchado. Porque Dios no está ensayando contigo y conmigo. Porque Dios no es un novato en esto de hacer universo, de hacer historia, de hacer humanos. No es un aprendiz, Él es maestro. Qué rico que por paciencia lleguemos a concluir que lo que está pasando en este momento es perfecto, porque a Dios nada se le sale de control y que después de todo esto vendrán días nuevos, pero hay que ser paciente para entender y aceptar todo esto. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Feliz domingo para todos. Es una experiencia muy linda que podamos comunicar a aquel que es el gran comunicador de la historia, que ha venido para que tengamos vida abundante y sobre todo porque nosotros hoy somos los labios de Jesús, la voz de Jesús, el corazón del Maestro. Así es, Padre, ¿verdad? Qué privilegio tan enorme. Por eso, mis amigos, prepárense porque hoy vamos a estar meditando palabra de Dios y además unas pautas muy interesantes que nos trae el Padre Pedro Justo, porque vamos a entender todo eso de lo que se requiere para alcanzar esa madurez, hermanos, espiritual, pero también una madurez personal que nos pide el Señor, es decir, un crecimiento en nuestras almas. Padre, y comenzando con ese proceso, cuando hablamos de un proceso de maduración, ¿a qué nos referimos exactamente? El proceso de maduración tiene todo que ver, Andrés, con la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios para respetar lo que cada uno va haciendo y haciendo a través de lo que Dios va obrando, ¿cierto? Que el maestro de la obra es Él y Dios nos pone donde mejor nos da el sol. ¿Verdad? A veces no entendemos por qué el Señor nos va cambiando de lugar y por qué nos va cambiando de escenario, pero es que el Señor sabe ponernos donde mejor nos da el sol, porque Él es el dueño de la obra. Y si Él es el dueño de la obra, nosotros simplemente somos sus herramientas, sus instrumentos, por un lado. Y por otro lado, somos barro, barro que Él va amasando. Y ese barro le va quitando todas las hebras, todo ese aire, todos sus vacíos. Impureza. Y todas esas impurezas. Y lo va volviendo dócil, porque el barro no es tan dócil. Son las manos de Él los que van haciendo que el barro vaya adquiriendo su docilidad, la caricia de Dios. Y por eso, si no nos dejamos acariciar por Él, pues no hay maduración, no hay crecimiento. Entonces Dios es paciente, por un lado, y nosotros atentos y dóciles a lo que Él va haciendo en nuestra vida. Hay un texto, Andrés, que quisiera que lo proclamaras. Mucho gusto. En Mateo capítulo 13, versos 24 al 40 del 24 al 30. Al 30. Con Muy mucho bien. gusto. Escuchemos, hermanos, esta palabra que pone en contexto lo que estamos meditando y estaremos meditando con el Padre Pedro Justo. Otra vez, Evangelio de San Mateo, capítulo 13, a partir del versículo 24. Dice así: Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue.
Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón: Eso es obra del enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿Quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza, podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, Padre. Ahí tiene, pues, Ahí Andrés. tiene. Y entonces uno se da cuenta que la obra del Señor no es aniquilar, no nos aniquila, ni se apresura a hacerlo, sino que es paciente y permite que suceda la transformación. Y esa transformación sucede en el dinamismo del Espíritu. El dinamismo del Espíritu es el que uno no se da cuenta, Andrés, pero con el tiempo uno nota la obra que Dios ha estado haciendo. Y tal vez en momentos críticos de la vida, cuando uno va por cañadas oscuras, ¿qué tal que nos hubieran arrancado en ese momento? Pero el Señor pacientemente respeta el proceso conciencial de cada ser humano. Y yo creo que ahí está la grandeza del perdón de Dios, que nos deja ser, respeta nuestro proceso conciencial. Entonces, en esa medida, Dios que nos va dejando ser, porque perdonar es dejar ser, y que respeta nuestro proceso conciencial, a partir de esos dos elementos, Dios es paciente y deja que su criatura, el ser humano, vaya madurando para Él. ¿Hasta qué? Hasta que le quedemos parecidos a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios no se apresura. Tal vez nosotros somos los que nos apresuramos a hacer juicios y haciendo juicios demoledores. Aniquiladores. Tal vez decimos, esa persona no sirve, hay que cambiarla, punto. Y no le damos el tiempo que requiere. ¿Para qué? Como decía mi señora madre, para que peleche. Para que peleche. Peleche, yo no sé si nos entenderán eso de pelechar. Es como dar fruto ya. Sí, ¿verdad? esperar, hombre, que la matica está muy apestada. Eso. No la arranque. No la arranque. No, déjela, dele tiempo a ver si pelecha. Exacto. O si retoña. Sí. ¿Verdad? Que tome vida, pues que como que reviva, ¿no? Sí. Pelechar, sí, no lo escuché esa palabra hace mucho tiempo. Muy colombiana, no sé si usted, pero aquí ya se la explicamos. Pues mis amigos, miren, este tema, como lo están escuchando, bastante profundo espiritualmente, y el que logra entender esto, la paz que va a lograr en su corazón es enorme. Por eso, y bueno, nosotros seguimos llenándonos de su bendita palabra también aquí a través de Actualidad y Fe. Por eso hoy estamos meditando este fascinante tema sobre los procesos de maduración espiritual que Dios nos permite y cómo nos lleva, que a veces no entendemos eso y por eso nos frustramos mucho. O personalmente nos desanimamos, o con nuestros familiares o los seres queridos que queremos ver una conversión, un crecimiento en ellos. ¿Qué pasa? Y nos frustramos y creemos que Dios no está actuando. Pues miren, aquí está el padre Pedro Justo Berrío, desde Medellín, Colombia, nos visita aquí en casita de ESNE. Y padre, pues maravilloso todo esto que nos está compartiendo, porque de verdad, y como desde el contexto de la palabra de Dios en Mateo, la parábola de la cizaña, lo que usted nos decía hace un momento,
Dios no aniquila en el proceso de maduración que nos va permitiendo, no es un aniquilador, es un dinamizador, el Espíritu, dínamo, ¿no? La fuerza, la dinamita, el poder del Espíritu Santo dinamiza y nos mueve, no nos aniquila, no nos cancela, que por cierto, hablando de cancelación, hoy que la cultura de la cancelación está tan rampante, ¿no? Y yo creo, Andrés, que Dios cree mucho en nosotros. Sí. Tal vez nosotros no nos creemos. Yo no creo en la transformación, en la conversión que Dios está obrando en la vida de mi hijo, en la vida de mi pareja, en la vida de mis hermanos. No creo eso, pero Dios sí cree. Y no solo cree, sino que además es paciente. Entonces, el Dios eterno trabaja con el tiempo para hacer hombres en el tiempo. Perfectamente pudiéramos hablar del tiempo de Dios, André, que es lo que nosotros solemos llamar Kairos. Tengo un grupo juvenil en mi comunidad parroquial que se llama así, Kairos. Y yo creo que el tiempo de Dios en cada ser humano es exacto. Y la obra de Dios en cada ser humano es perfecta. Las cosas no suceden ni antes ni después. Y Dios, eterno, que ese es el dilema, que Dios eterno trabaja con el tiempo para ser hombres en el tiempo. Por eso cuando le dijeron que se arrancaban la cizaña, él dijo, no, un momento, no sea que al arrancar la cizaña se nos venga también la espiga. Como son tan parecidas en el momento de estar creciendo. Correcto. Y también aquí hay una cosa muy interesante para todos, y es que Dios, primero, no ignora el mal. Estamos hablando de Dios en la persona de Jesús. No es indiferente ni mucho menos ignora el mal, o tampoco se escandaliza ni le asusta el mal. Es que interesante saber que Dios no está en la persona de Jesús ignorando el mal o siendo indiferente frente al mal, nunca lo fue. Pero tampoco se escandaliza. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la autoridad que le viene del Padre. Esta parábola es bellísima porque está diciendo el texto, el reino de los cielos, el reino de Dios se parece a la paciencia de Dios. Porque Dios es paciente con su criatura. Y porque Él es el alfarero que está hundiendo sus manos en el barro. Y porque Él sabe de qué material estamos hechos. Y porque aquí hay otro tema, ahora que hablabas del tema de la cultura de la cancelación. Ustedes saben que cuando un carro se choca y toca el chasis, le dan pérdida total. Con Dios no pasa eso. Nosotros nos podemos chocar y dar contra los muros mientras vamos de camino y mientras vamos haciendo los aprendizajes y mientras le vamos permitiendo a Dios que trabaje en nosotros. Y por más que nos estrellemos o nos choquemos, Dios no se le ocurrirá declarar que tú o yo somos pérdida total. Jamás. Para Él no existen los casos perdidos, ¿verdad? Jamás. No, le encantan los casos difíciles. Los más difíciles. A nuestro Señor, Padre Dios, Él sabe que incluso por eso las almas más necesitadas es en las que más pone su mirada bondadosa. Tal vez la mamá está muy angustiada porque su hijo no cambia. O la esposa muy angustiada porque su esposo no cambia.
Yo suelo decirle a las mamás, siga orando y siga consignando valores y siga aconsejando a sus hijos. Así usted muchas veces piense a que aparentemente no la están escuchando, pero su hijo va a estar a los pies de Dios. Puede que a usted no le toque, puede que usted ya haya muerto, pero Dios tiene un tiempo y una manera para todos. No lo dejará perder por los ruegos de una madre de fe. Jamás. Qué bonito, Padre. Wow, esto mis hermanos ya saben, y yo sé que algunas de ustedes, mamás, también ustedes, mis hermanos, padres de familia, nos llaman a veces desesperados. Por favor, oren por mi hijo, oren por mi hija. Se ha ido de la casa o anda en drogas. Por favor, oren por mi esposo. Me abandonó, se fue con otra, etcétera. Tantas historias dolorosas. Y que eso puede llevarnos, Padre, a lo que hablábamos hace un momento, desistir de la oración y decir, ya este caso está perdido, ya no vale la pena, le supliqué a Dios y como que nunca me escuchó. Y ni siquiera desistir en la oración, sino desistir con el hermano. Eso. Que yo no puedo desistir. Todo lo contrario, yo tengo que insistir, porque yo creo que Dios está trabajando. Y puesto que Dios está trabajando y está trabajando 24/7, en el corazón de cada ser humano, sucederá lo que tenga que suceder. Recuerda lo que dice la palabra, Andrés, y para todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios. Y la verdad, por supuesto, es Cristo. O sea que llegar al conocimiento de la verdad es llegar al conocimiento de Jesús. Y hay que orar, pero también hay que insistir. Exacto. Cuando un padre de familia toma la decisión de decir, yo a mi hijo no le vuelvo a decir nada, esa decisión es equívoca. ¿Por qué? Porque está aniquilando el proceso. Los procesos no se aniquilan. A los procesos se les insiste con paciencia hasta que den el fruto deseado por Dios. Y con dinamismo del que nos hablaba, que es perseverar en la oración. Padre, qué interesante, porque si nos vamos a la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9, el apóstol allí nos recordó que Dios no se tarda en el cumplimiento de sus promesas, como algunos entendemos la tardanza, por más que desea que todos nos arrepintamos, ¿sí? Y entonces que ninguno se pierda y todos alcancemos la salvación eterna. Lo que pasa, Andrés, y todos tenemos tanto afán, y el mundo de hoy, con sus presiones múltiples, nos afanan, que terminamos creyendo que Dios es lento. Correcto. Y Dios no es lento, no es lento. Él trabaja a su ritmo y su tiempo es el kairos, es el tiempo de la salvación. Es donde Dios está salvando a su criatura, el ser humano. ¿Qué tal yo juzgar o señalar a Dios como lento? Curiosamente, hoy tenemos los mejores celulares y tenemos tantos afanes que creemos que el celular es lento. Y es un celular de tecnología de punta. Exacto. Es lo mejor y lo creemos lento. Pero no, Dios no es lento. Lo que pasa es que los afanes de Dios no son nuestros afanes, que lo decía el profeta Isaías el domingo, porque mis caminos no son vuestros caminos y mis planes no son vuestros planes. Es correcto, lo acabamos de escuchar ayer en las lecturas de la liturgia, en la Santa Misa. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos, mis planes, dice el Señor, no son como los de ustedes. Y aquí es donde ven por qué estamos hoy tocando este tema, los procesos de maduración con el Padre Pedro Justo, porque una persona, un alma que ha logrado una maduración, va comprendiendo todos estos puntos que nos está compartiendo, ¿verdad? No acosa a Dios. Exactamente. Ni es tampoco paciente. se afana, sino que deja que Dios trabaje. Yo suelo decirle, y se lo voy a decir a ustedes, acá entre nos, que no salga de nosotros dos. Y es tan simple. Dios no tiene afán, pero está trabajando. Y está trabajando no en serie, sino en serio, con cada uno de nosotros.
Esa es mi fe y mi confianza, Andrés. Mi fe y mi confianza es que Dios está trabajando en mí y en todos, o en todos y en mí, y no se cansa. Y mientras yo duermo, Él prepara el día que sigue. Y mientras yo vivo el día, Él prepara la noche que viene. Porque dice el Salmo 121, mi guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. Significa que Dios trabaja día y noche. Día y noche, es Dios. Es Dios. Y pasan muchas cosas en nuestra vida. Sí. Y uno a veces cree que son inconvenientes o accidentes. No, es puro trabajo de Dios. Plan de Dios que no comprendemos. Puro trabajo de Dios. Padre, acabamos de celebrar la fiesta de San Padre Pío de Pietrelcina, el pasado sábado 23 de septiembre. Y si ustedes recuerdan, los que hemos visto la película del Padre Pío, cuenta el momento de la misa, cuando esa escena donde realiza un exorcismo, que le traen una muchacha que se ve que está como poseída. Y él está contando ahí, Padre, dice, Dios, las obras de Dios y el obrar de Dios, hagan de cuenta ustedes una madre que está sentada tejiendo, y como tejían en esos, no sé cómo le llamaban a ese aparatito donde ellas tejían. Dice, y el niño que se sienta a los pies de la madre, ¿se acuerda? ¡Qué hermosura! Yo cuando escuché, Dios mío, qué manera... Pero termina esa historia sí, que vale tan la didáctica. pena. Hermanos, así para hacer la cortita, véanse la película del Padre Pío. Y es que él dice, hagan de cuenta ustedes que es una madre que está tejiendo. Punto de cruz. Punto de cruz. Y él y nosotros, y es Dios, la madre es Dios, que está tejiendo la obra del plan para nuestras vidas. Pero como nosotros lo vemos de abajo, entonces el niño está viendo a la madre tejer y no le ve sentido, porque al revés se ve feo el tejido. Pero cuando se ve desde arriba, desde la posición de Dios, en este caso sería la posición de la madre, que sí sabe punto a punto lo que está tejiendo y con tal perfección, y con tal amor y con tal belleza, decía el Padre Pío, entonces él sí entiende por qué él está viendo desde arriba. Nosotros que vemos desde abajo no comprendemos. Y entonces que el hijito le preguntó a la mamá, mamá, ¿qué es eso que tú estás haciendo? Eso es mamarracho. Feo. Bueno, una cosa que cuando uno lo piensa ya a nivel espiritual, vamos a Y de ahí entendiendo. florece, Andrés y todos, una definición muy linda de la oración. La oración es aprender a ver desde arriba lo que está pasando abajo. ¡Qué belleza! Porque desde abajo se ve al revés, desde arriba se ve al el derecho. derecho y la perfección de Dios. Bueno, mis amigos, se pone hermoso. Desde la óptica divina, exactamente. Aprender a ver las cosas desde la óptica divina. Fíjese, Andrés, Dios no es el autor del mal, pero sí sabe hacer maravillas con esas cosas malas que están pasando. Él no es el autor del mal, pero usa todo eso que pasa, que nosotros juzgamos no tan bueno, para hacer su obra. Es que Él es un reciclador impresionante. Entonces tal vez una situación adversa, un error que no lo proporciona Dios, porque Él no es el autor del mal, va a usar esa situación para sacar un bien. Te voy a contar una cosa, Andrés. Antes de venir, estuve el miércoles pasado en un centro penitenciario por el mes de Nuestra Señora de las Mercedes y me encontré con una persona muy linda, muy especial, que llegó a prisión por un error que cometió en materia grave, pero que ahora está dirigiendo la comunidad terapéutica de ese lugar. Ahora entendemos por qué nuestros mayores nos enseñaron que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y usa todo lo que va pasando para hacer maravillas en la historia. Incluso Dios sabe capitalizar nuestras equivocaciones y a partir de esas equivocaciones nos lleva a la conversión. Yo digo, Andrés y todos, ¿en qué escenario recibe San Pablo el llamado? Persecución. Camino de Damasco.
Persecución. a perseguir. a En el encarcelar. escenario de la persecución, Dios convierte a Pablo en el más grande de los apóstoles de la gentilidad. Miren, pues que hasta le tenían miedo. Como que Saulo, si ese es el que nos da cárcel, nos persigue. Padre, qué lindo porque, y hay un dicho, ¿no? Que entendemos, dice, Dios de todo mal saca un bien mayor, ¿verdad? Amén, amén, ¿Verdad? amén. Saca un bien mayor. Claro. Y me hizo recordar la historia, por ejemplo, de Santa María Goretti. Su primo fue quien la asesinó, su primo, Alexandro creo que se llamaba, si mal no recuerdo. Y este hombre en la cárcel se terminó convirtiendo, que después, que muchos años después que salió, se hizo un religioso, un monje, ¿no? ¿No entendido? Bueno, o sea, hoy por hoy, cualquier suceso y ya queremos prenderle fuego a la gente. O eso es. Sí. ¿Cómo vamos a llevar a la hoguera una obra que Dios apenas está comenzando? Porque Dios no nos ve como estamos, sino como Él quiere que lleguemos a ser. Porque Él tiene siempre para nosotros planes de bienestar y esperanza. Amén. Y puesto que Dios tiene siempre planes de bienestar y esperanza, pues le va a decir a aquellos hombres que tenían un afán inmenso de arrancar la cizaña, no. Un momento que yo tengo planes de bienestar y esperanza. No de calamidad. Exacto. Ahí, en ese tiempo, Dios va trabajando y va madurando al creyente. Y lo hará pasar por muchos lugares difíciles y por muchas situaciones adversas. Está trabajando. Está trabajando. Como lo entendió el salmista. Aunque atraviese por cañadas oscuras, Nada temo, nada temo. porque tú vas conmigo. Tu Tu vara y tu callado me sostienen. Él lo entendió, o sea, logró una madurez y cometió un grave error. El profeta, el rey David, ¿no? Que se dice que es el autor Pero de los ¿qué salmos. tal que no se Tremendo. equivoque? Por eso, ¿qué hubiéramos hecho hoy con el semejante crimen de David, apoderarse de la mujer de Urías, ponerlo al frente de la batalla no, eso era plan con maña, propósito. como decimos, con propósito. Por ahí coloquialmente dicen plan con maña, o sea, a propósito, para que el frente de la batalla pues iba a ser una víctima más fácil, ¿no? Bueno, Padre, ¿qué hubiéramos hecho? Pero Dios, este hombre se arrepiente de corazón. ¿Y yo por qué estoy mencionando esto, mis hermanos? Muchos de ustedes todavía se autoflagelan por el error que cometieron hace muchísimos años o por la falta que les hizo alguien hace muchos años y todavía siguen en el victimismo, en la queja, todavía no maduran o no dejan que Dios los lleve por ese proceso de madurez del que nos está hablando el Padre. Escuchemos esto y entendámoslo desde el corazón de Dios, porque es que todos tenemos futuro, todos tenemos esperanza. Escuche esto, Andrés, y todos. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Amén. No hay santo sin pasado, sin algo que tal vez lamentar, ni pecador sin futuro. Y el futuro del pecador es Dios, que pacientemente está trabajando en ese ser humano para llevarlo al lugar menos sospechado. Recordemos ese texto, Andrés, de la resurrección de Lázaro. ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Si hubieras estado aquí, usted llegó tarde, usted se demoró. Es un reclamo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero cuando nosotros creemos que Dios está tardando, es porque se la está metiendo toda. Sí, ¿verdad? Y está haciendo una obra mayor. Sabe lo que está haciendo. Oh, es que Dios, Padre, ¿quién de nosotros con nuestro pobre entendimiento humano puede comprender a Dios si no ha permitido que Dios nos lleve por este proceso de maduración? Es que a todos nos pasa, Padre, incluso hombres y mujeres de mucho caminar en la iglesia. Y yo creo que usted se ha encontrado con estos casos. Andrés, Sí. es que la fruta que la maduran apresuradamente no sabe igual. No sabe igual. No. Porque digamos que hay
químicos y mecanismos para apresurar la maduración de la fruta. Es correcto. Pues no sabe igual. No, es una fruta insípida. Sí. Ya. Los papás nuestros, porque vos también sos colombiano, decían, se maduró biche. Biche, exacto. No, y Dios no va a madurar biche a nadie, No. porque Dios no tiene afán. Qué belleza. Y ojalá nosotros nos abramos a esa esperanza, porque aquí lo que estamos haciendo es inyectando esperanza, porque pese a los errores, a las limitaciones, a las debilidades, a los pecados que hemos cometido, Dios está trabajando para madurarnos y no se nos puede olvidar, uno, que el tiempo todo lo sana, el tiempo de Dios, y dos, que el tiempo todo lo aclara, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y mis amigos, para ustedes que nos están viendo desde tantos países del mundo, bendito sea Dios. Madurar ceviche en Colombia, nos decían las abuelitas o los papás, las mamás, usted se quiere madurar biche, es eso, es creerse que uno ya está en la edad de hacer cosas sin ni siquiera estarlo, ¿sí? Sin el debido proceso que se debe llevar para poder tener o hacer ciertas cosas. Entonces, así nos decían, usted se quiere madurar biche. Y un mango, voy a poner el ejemplo de un mango, padre. Un mango para que llegue a su madurez, incluso el color mismo. Nosotros le decimos mango biche al mango verde, que todavía está muy verde. Tiene la pepa blanca por dentro. Correcto, y hay quienes incluso les gusta. Con sal y limón. Con sal y limón, el mango biche, ¿sabe? Hay quienes les gusta, pero el mango, como se come normalmente, ya ha sufrido su proceso de maduración. Entonces, es eso, es no acelerar las cosas, sabiendo que en este caso estamos hablando Dios, el kairos de Dios, el tiempo de Dios que es perfecto, sabe por dónde nos está llevando. Me dirijo a ti, mi querida hermana, que estás llevando esa enfermedad por tanto tiempo y que ya los doctores ni siquiera saben qué hacer contigo, con tu caso. Ya han intentado todo. Y tú le has rogado y le has suplicado a Dios y sigues con la enfermedad, sigues con los dolores. No te desesperes, Dios sabe lo que está haciendo en ti, para qué y por qué lo está haciendo en ti. Ojalá y comprendamos eso. Es difícil, sí, humanamente súper difícil, pero Padre, por eso es que hay que abandonarse en la oración, en la fe, más que nunca, y no dejarnos ganar del enemigo que nos quiere desalentar y desanimar. No nos están castigando, Eso. nos están madurando. Madurando. Y madurando para Dios. Y para poder que suceda ese proceso de maduración también tenemos que abordar el texto de Juan capítulo 15. Si permanecemos unidos a la vid. Es correcto. Porque separados de la vid no podemos dar fruto. Y yo creo que esos procesos de maduración exigen que estemos unidos al Señor. Si no estamos unidos al Señor, no podemos dar fruto. Y luego dirá la palabra que por los frutos nos conocerán. Procesos de maduración. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas en los casos, por ejemplo, de un enfermo? ¿Por qué es importante acompañar a un enfermo hasta el final, Padre? Que a veces ya los queremos desconectar o... Claro, porque es que desconectar un enfermo es quitarle a Dios la oportunidad de que trabaje hasta el final. Hasta el final. Entonces, interrumpirle a Dios el trabajo. Lo que pasa es que el trabajo que Dios está haciendo tal vez no lo vemos y solo estamos viendo la persona ahí postrada. Y nosotros somos muy amigos de juzgar simplemente lo que vemos. Pero lo esencial es invisible. Lo dice el Principito. Solo se puede ver bien con el corazón. Entonces, cuando hacemos juicios según los hombres, es ahí donde nos perdemos. Exacto. Y recordemos ese texto que tú estabas ahora fuera de cámaras citando. Que nos arriesgamos a como le pasó a Pedro. ¿Cómo lo llamó Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Cuando Jesús le estaba revelando el plan de Dios para él, de que iría a Jerusalén y le darían muerte y sería sufriría su pasión. ¿Qué le dice Pedro? No, Señor, pero nosotros no permitiremos eso, que nadie te haga. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Porque el pobre Pedro en ese momento estaba viendo desde la pobre perspectiva humana, no desde el plan de Dios o la visión de Dios. Andrés, ni siquiera sabes cuál es la traducción más exacta. Ponte detrás de mí. Ponte. Porque Pedro estaba
reconviniendo a Jesús. Los dos se apartaron. Pedro le estaba hablando de frente, que estaba delante, ¿verdad? Y cuando Jesús le escucha a Pedro lo que Pedro le está diciendo, le dice: ponte detrás de mí. Es decir, delante de mí, no, Pedro. Tú no puedes planear por mí, ni puedes cambiar el guión de Dios. No, Pedro. Tú no estás hecho para cambiarle el guión a Dios, ni puedes pensar por mí, ni puedes planear por Dios. No, detrás. Delante no me sirves. Detrás. Deja que suceda lo que tiene que suceder, porque es preciso que suceda. Padre, y que precisamente nos convertimos entonces en piedras de tropiezo o en obstáculos cuando en nuestra familia, en un caso cercano, muchas veces por pensar humanamente, Dios que está queriendo hacer una obra en algún hermano nuestro, llámese, no sé, amigo, servidor, un familiar, un hijo, pero ojo, no estamos en el Espíritu de Dios, damos muy malos consejos, piedras de tropiezo. Mal aconsejamos. Es que Pedro, amiguísimo de Jesús, y lo está mal aconsejando. Pero Jesús tiene el discernimiento del Espíritu para reconocer que no es Pedro, que es el que está usando a Pedro. Es correcto. Para mal aconsejar. Entonces Jesús no va a permitir. Y eso mismo, pensémoslo, cuando una joven queda en embarazo, que le decimos: usted tiene que deshacerse de ese problema. Ay. Y lo que para nosotros los hombres es un problema, es obra de Dios. Tal vez a través de un error y de unas cuentas mal hechas. Pero al fin y al cabo, la vida siempre será obra de Dios. Y Dios se trae un plan. No le dañemos los planes a Dios. Y entonces el enemigo que conoce todo esto, porque él sí lo conoce de lo que estamos hablando y lo entiende, por eso se ha inventado el aborto, la eutanasia, el suicidio, la ideología de género, cambiarle el plan a Dios. ¿Cómo así, Padre, que Dios me creó hombre y yo me empiezo a creer mujer? Entonces le cambio el plan a Dios, que es perfecto y que me creó de una forma. O a nuestros niños hoy les quieren decir: tú naciste así, pero no tienes por qué quedarte así. Puedes cambiar, cambiándole. Pero todo esto viene del Andrés, enemigo. Tocas un tema muy serio. Sí. Un tema muy serio. Hoy, tal vez en los modelos pedagógicos y en la sociedad, ponen a transitar las personas desde muy corta edad por un abecedario muy largo. Sí, Padre. Sí. Yo digo que es poner a transitar el ser humano a corta edad por un abecedario muy largo, para confundirlo. Cuando nosotros no estamos hechos para confundir a nadie, sino para orientar y guiar a todos. Ay, Padre, y todo el que guía y orienta, pues se convierte en enemigo de la sociedad. Y el que confunde, ese es el amigo de la sociedad. Correcto. De la porque hoy se aplaude el antivalor y se burlan del valor. Es correcto, Padre. Y al bien se le llama mal y al mal se le llama bueno. A lo bueno malo y a lo malo bueno. Padre, pues esto muy interesante, mis amigos. Padre, un punto, nos queda un momentito para... Ya es tiempo, ¿verdad? Ya casi nos vamos. Sí, Padre. Es que yo, mire, ve lo que pasa siempre. Estoy escuchando al Padre, pierdo noción del tiempo. Padre, bueno, coméntenos un poquito de sus redes, cómo lo encuentran y para que nos dé la bendición. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la virtualidad se ha convertido, y lo dice el Papa Francisco, en el sexto continente. Exactamente. Y ese sexto continente se convierte en un areópago fabuloso para evangelizar. No es que nosotros los sacerdotes queramos ser más vistos o ser más reconocidos. No, no es eso. Es que queremos que el evangelio, la propuesta de Jesús, así como tanta estupidez entra por esos medios, que tanta bendición puede entrar por esas redes. Amén. Y ese es el trabajo que hacemos, que la bendición entre por esas redes. Porque Jesús le dijo a Pedro: echad la red. Exacto. Y ahora la red digitales. Es la red digital. Para ¿cierto? Miles de peces que están allá. Porque a Pedro le dice que te haré pescador
de hombres. Amén. Te haré pescador de hombres. Entonces, a través de las redes, pues nosotros, ¿qué hacemos? Echar la red en el nombre del Señor y convertirnos en pescadores de hombres. YouTube, Padre Pedro Justo Berrío. Facebook, Padre Pedro Justo Berrío. Instagram, Padre Pedro Justo Berrío. También por podcast, Padre Pedro Justo Berrío. Por todos los lados vamos bombardeando, de tal manera que esto que es una pasión, porque Jesús es una pasión, se vuelva pasión en otros. Gracias, Padre. ¿Nos da su bendición, si es tan amable? Claro que sí. Que sea Dios, Andrés, quien te bendiga y bendiga a Esne, el sembrador, a todos los que aquí sirven y trabajan, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sea Dios bendito por cada uno de los que participan de estas experiencias maravillosas de evangelización, maravillosas de evangelización, maravillosas de evangelización, maravillosas de evangelización, maravillosas de evangelización.
Dios.